Ahora les voy a explicar la parte técnica de cómo se elabora un artículo paso a paso. Lo primero que yo tengo, que ya avanzamos en la selección de nuestra problemática, ya deberíamos haber empezado a buscar bibliografía. Ya teniendo clara nuestra investigación, vamos a ir a Biblioteca de la UTEM. También pueden ir a Google Académico, pero en el caso de ustedes que son de la UTEM, tienen un servicio gratuito bueno, que es el de la Biblioteca de la UTEM. Y ustedes pueden irse a dos secciones de esta biblioteca, que son las mejores. Una es Scopus y la otra es Web of Science. Entonces me voy a Scopus, ya lo tengo abierto aquí, y me arroja un resultado de investigación. Bueno, hay que ingresar con la clave de la UTEM, con el pasaporte UTEM. Yo en este momento estoy buscando haciendo una investigación sobre un concepto que se llama adocracia en la gestión organizacional. Pero en el caso de ustedes, por ejemplo, si yo quisiera buscar marketing, cosas sobre marketing, pongo marketing, bueno, 53.000 documentos, porque marketing es una palabra muy genérica. Si ustedes fueran especificando algo más concreto, les va a costar más encontrar. Y acá tenemos 53.000 documentos que arrojaron. Pero como marketing es muy amplio, veamos, por ejemplo, ustedes que estudian diseño, tipografía. 15 documentos de tipografía. Política del ritmo, tipografía y topografía en Valparaíso a mediados del siglo XIX. La tipografía y sus indicios. El caso de un Paskin. Ahí está. El papel de la tipografía en la percepción de una marca. Acá podría ser, por ejemplo, una investigación. Entonces yo después abro este documento y lo voy a tener aquí. ¿Ya? Ahí está el documento. El papel de la tipografía en la percepción de una marca. Esto podría ser una investigación de ustedes. El papel de la tipografía, porque ustedes son de diseño. El papel de la tipografía en la percepción de una marca. ¿Cómo yo lo hago? En este caso tenemos pocos resultados, pero normalmente pueden ser muchos resultados, depende de lo que estén investigando. Como vieron, primero salieron 53.000 y después salieron 15. Esto es muy variable, tienen que ir buscando más cosas. Vamos a ir al 53.000 ahora porque me sirve para darles el ejemplo de cómo filtrar los resultados. Que hayan hartos resultados. Acá tenemos 330.000 en realidad. Lo primero que yo puedo utilizar para filtrar los resultados de todo esto que me salió es acá en refinación de resultados, en la sección que está a la izquierda, yo pongo All Open Access o acceso abierto. Y también puedo poner los años, por ejemplo, supongamos que quiero que sea desde el 2020 en adelante. Y voy a elegir, por ejemplo, idioma. Spanish, only Spanish. Y después pongo limitar a, limit to. Y los 330.000, los 300 documentos se transformaron en 226, mucho más manejable. Y puedo seguir filtrando aquí, por ejemplo, si yo quisiera filtrarlos por palabras claves. Y ya teniendo claro más o menos una cantidad decente de documentos, yo lo voy a empezar a descargar. Yo tengo este resultado que yo estaba trabajando ayer. Entonces yo empiezo a ver los papers. Entonces supongamos que vengo con el número 17. Entonces yo supongamos que me sirve, le pongo descargar, download. Y se descarga automáticamente aquí, como lo pueden ver, espero que se esté proyectando. Y al descargarlo automáticamente, yo voy a poner después crear bibliografía. Y acá me da la opción de distintos tipos de bibliografía y nosotros vamos a usar la norma APA. Y acá automáticamente me dio la bibliografía. Pero antes de eso, antes de estar en esta parte, yo ya había hecho en un documento Word, lo voy a hacer primero sin nada. Este es el de hacer el documento de mi paper. Va a tener distintas secciones. Y una sección, la más importante por algo de eficiencia, es la bibliografía. Y yo le voy a poner a la bibliografía letra A, letra B, letra C, letra D, y así sucesivamente. Bien, y aquí me dieron todo el alfabeto. Y yo cuando empiece a bajar los papers, voy a llenar este alfabeto con los papers que voy bajando. Acá ya he bajado algunos, ¿se fijan? Entonces, está el alfabeto y yo empiezo a llenar mis papers. Y se supone que aquí tengo, por ejemplo, el paper que estaba descargando. Entonces voy después a mi tema y como este está en la B, parto con la B. Ah, no, en la P. Vamos por la P, me pongo en la P y pongo. Y acá tengo esto. Y después agarro solamente el nombre y el año, lo copio y me voy a mi carpeta de descargas, en donde tengo mi paper acá. Este es el que le descargué recién a ustedes, este es el que descargué yo. Y aquí le cambio el nombre. Le pongo el nombre y el año que copié de la bibliografía y me quedó el archivo con el nombre y el año. Y obviamente que lo corto y lo pego en mi carpeta destinada a estos papers. En investigaciones, Adocracia se llama esta carpeta y aquí tengo, como pueden ver, 29 papers que he descargado sobre el tema, que están relacionados justamente con esta bibliografía que estoy construyendo ahora. Y yo puedo seguir acá al infinito según mi meta. Entonces voy con el próximo paper. Impacto de la organización, de la cultura organizacional en las universidades innovadoras o la innovación universitaria. Esto igual me sirve porque también tiene que ver con cultura y con innovación, que es lo que estoy investigando. Entonces lo descargo, lo voy a repetir en la operación solamente para que ustedes vean. Si a alguien le parece un error me tienen que escribir para ayudarle a solucionarlo, pero normalmente la misma página les da la solución. Entonces este es con G, voy para acá, G, donde está la G, lo copio y después agarro el título, o sea, perdón, los autores, y me voy a mi carpeta de descargas donde tengo el documento y le cambio el título extraño que baja de forma automatizada por uno que me acuerde yo. En el caso, yo prefiero los títulos con los autores. Lo corto y me voy a mi carpeta y guardo nuevamente la bibliografía. Y acá voy construyendo una bibliografía. Después de que yo hago eso, porque lo voy a seguir haciendo ahora para repetir, después de que yo hago esta construcción de bibliografía, empiezo a leer la bibliografía. ¿Y cómo lo hago? Con un Excel. Les voy a mostrar. Hay otros estudiantes que ya han hecho esto en guías de tesis que estoy haciendo y eso es lo que les quiero mostrar ahora. Se arman una hoja de cálculo. Y acá les voy a mostrar unas hojas de cálculo de otros estudiantes. Los estudiantes, después de que tienen toda la bibliografía, hacen una lista en la hoja de cálculo de su bibliografía. Acá la pueden ver, cómo la pueden ver. Acá también la hicieron, si se fijan, con colores. La A, aquí. De la A a la E, aquí también, en la A. Es una lista.
Empiezan a leerlos, leen este del 2019 y leyeron el paper y les salió esta parte que lo encontraron interesante. Lo copian aquí en esta sección que sería como el B3, que representaría este paper, y arriba, este amarillo, le ponen una etiqueta que representa lo que está escribiendo. Están hablando sobre satisfacción laboral, le ponen arriba una etiqueta, satisfacción laboral. Después sigue leyendo el paper y les hablan algo sobre la felicidad. La felicidad laboral pasa por entender la experiencia laboral como un enriquecimiento y desarrollo personal, bla, bla, bla. Y después arriba le ponen felicidad laboral. Y después vuelven a leer. La mayoría de las medidas promovidas por las empresas en nombre del bienestar de sus empleados van enfocadas al aumento, bla, bla, bla. Y ahí lo ponen también y ponen la etiqueta bienestar laboral. Y después no le pusieron nada más. ¿Por qué? Porque no siguieron leyendo, porque no encontraron nada interesante. ¿Pero por qué hay más etiquetas? Porque empezamos a leer el otro paper y van a aparecer nuevas cosas. Tal vez apareció algo sobre satisfacción laboral. Lo pongo en la misma sección B de la otra etiqueta. Esto está con colores porque ya lo analizaron. Ustedes lo van a tener sin colores, obviamente. Entonces acá sale el concepto globalizador con lo que hace referencia a la actitud de las personas hacia diversos. Ya, se refiere a satisfacción laboral, una definición. Después sigo leyendo y no dice nada sobre felicidad laboral, así que lo dejo vacío. No dice nada sobre bienestar laboral, así que lo dejo vacío. Pero dice algo nuevo, que probablemente esta etiqueta no existía antes de que apareciera esta frase. Hablan sobre compromiso laboral. Y sobre compromiso dice que es un estado psicológico, bla, bla, bla. Y acá arriba le pongo compromiso laboral. ¿Por qué? Porque es una etiqueta que le permite representar esta cita que estoy haciendo aquí. Y después no sale nada más porque no había nada más interesante. Solo estas dos citas sacaron. Tercer paper, nueva cita, que equivale en la sección de satisfacción laboral. Nueva cita, que equivale a la sección de bienestar. Nueva cita, que equivale a la sección de compromiso laboral. Nueva cita, que equivale a la sección de medición. ¿Qué dice sobre medición? Compromiso organizacional. Uno de los esquemas utilizados destacan la medición del compromiso organizacional. Este es un esquema donde se destaca la medición del compromiso organizacional. Y después siguieron leyendo y apareció algo sobre compromiso organizacional. Compromiso organizacional entendido como aquella fuerza que bla, 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 bla. Pasa lo mismo aquí, si se fijan. Los chiquillos empezaron a leer este y les apareció esto. Después les apareció de este y les apareció esto. O otra cosa más que fueron leyendo. Ellos todavía no leen nada, si se fijan. Están ahí con la pura lista de paper. Tienen que empezar a leer. Ahora, ellos ya tienen etiquetas, porque uno podría elegir etiquetas que estén asociadas a las palabras claves de los papers para ir llenando, porque tal vez yo ya sé que quiero analizar. Esto puede ser inductivo o deductivo. Deductivo es que yo ya tengo las etiquetas previamente puestas, entonces empiezo a leer y empiezo a llenar, donde yo quiera. O las etiquetas van apareciendo mientras leo. O sea, van a ir apareciendo mientras yo las voy generando, mientras voy leyendo y van a ir creciendo hacia la derecha. En el caso de los chiquillos, yo acá las pusieron, me imagino, según los papers que habían visto en las palabras claves, porque los papers tienen palabras claves, les voy a mostrar. Vamos a mostrarles, los papers tienen con palabras claves, keywords, ahí están los keywords, marketing, uno podría agarrar estas mismas keywords para de alguna forma utilizar esas categorías como para analizar los papers. Yo normalmente lo hago de forma inductiva, les voy a mostrar cómo. Esta es una matriz mía. Yo empiezo a leer y empiezo a generar, acá está obviamente que desordenado porque yo no necesito ponerle tanto color como ya lo hago siempre, en mi cabeza está ordenado. Pero empiezo en la columna A, poner los papers y empiezo a leer. Y estas etiquetas yo no las tenía antes, yo las voy construyendo mientras voy leyendo y van apareciendo las cosas. Lo que me genera es que se va generando una especie de tendencia diagonal en la rellenación de contenido. O sea, las últimas etiquetas están relacionadas con los últimos papers que voy leyendo. Sin embargo, cuando leo un paper, a veces dicen cosas sobre etiquetas que dije al principio, como en este caso. Romaní habla sobre lo primero que hablé, barreras de exclusión. Y acá tengo un Excel más o menos lleno, y lo que yo genero con esta dinámica del Excel son conjuntos de citas. Esa es la palabra. Conjuntos de citas o subconjuntos de citas. Acá tengo los papers, acá tengo las citas, y acá tengo las etiquetas que nombran los conjuntos. Conjunto de acá, que está la columna C, D, E, F, G. Yo, al tener estos grupos de conjuntos de citas, que no deberían estar marcados con ningún color todavía porque no he hecho ningún análisis, vamos a quitarle los colores. Con estos conjuntos de citas, yo puedo empezar a analizar temáticamente lo que dicen los papers. Entonces, por ejemplo, todo lo que dicen sobre actitud hacia la discapacidad está este. Y la gracia de tener todas estas citas en un conjunto es que no solamente tengo el conjunto de citas, sino que también los papers que hablan sobre esos conjuntos. Este. Y yo puedo empezar a analizar cada conjunto. Por ejemplo, si quiero analizar este conjunto, que lo vamos a marcar ahora con verde, yo podría ver todo lo que dicen estas citas y tal vez darme cuenta que esta cita dice cosas sobre cosas naranjas. Esta también dice cosas sobre cosas naranjas. Esta también dice cosas sobre cosas naranjas. Y tal vez me doy cuenta que algo dicen sobre cosas naranjas y están en común de acuerdo. Entonces yo podría hablar en mi paper sobre eso. O tal vez me doy cuenta que hay dos opiniones. Opinión sobre cosas naranjas y opinión sobre cosas azules. Y me doy cuenta que hay dos puntos de vista en los papers. Y me queda un análisis. Eso es lo que están haciendo los chiquillos cuando yo les pedí que pusieran colores a sus propios documentos. ¿Se fijan? Ellos empezaron a poner colores. ¿Qué colores pusieron aquí? Ellos acá le pusieron hasta una simbología, digamos. Los que son verdes son definiciones. Los que son azul son datos. Y los que son rojos son relevancia. Uno podría hacerlo así, o por opiniones, o por lo que uno quisiera. Ellos lo hicieron así con estos tres criterios, pero podrían haber 10 criterios, 100 criterios. Ustedes lo van viendo. Y fueron analizando lo que dice, por ejemplo, el conjunto de citas B, el conjunto de citas C, el conjunto de citas D. Y la gracia es que lo que dicen están relacionados también con el paper que lo dice. ¿Por qué algunos están rayados? Porque después yo empiezo a utilizar estas citas para construir un texto. Y aquí vamos con un documento. Miren, y aquí tenemos un ejemplo de que están avanzando bien. Cuando ellos ya tienen una idea, por ejemplo, el compromiso organizacional se puede definir. Empezamos a construir los párrafos. Este sería, por ejemplo, el artículo como en concreto. Ellos partieron hablando de compromiso laboral. Entonces agarraron este conjunto de citas y empezaron a agarrar las definiciones en verde probablemente, ¿ya? Que sería, voy a alejarme un poco ahí para que puedan. Agarraron esta sección verde de la E
y agarraron los conceptos verdes y los sacaron, los leyeron, los copiaron en el Word, que está aquí, y empezaron a armar sus párrafos. ¿Y cómo los armaron? El compromiso organizacional se puede definir como un estado psicológico, actitud o fuerza que vincula a una persona individual con una organización en particular, fidelizando a sus miembros, generando mayor eficacia organizacional. Se fijan que acá hay un paper, 2 papers, 3 papers, 4 papers, 5 papers, 5 papers en un paréntesis, ya lo voy a marcar aquí, lo estoy destacando, para hablar de esta frase. ¿Cómo lograron esto tan profesional los chiquillos? Gracias a mi orientación, porque yo les dije, ellos me hicieron caso, que hicieron esta matriz, y después agarraron lo que decía compromiso organizacional y empezaban a leer las cosas aquí. El compromiso organizacional entendido como aquella fuerza creciente que identifica e involucra a una persona. Y ahí tenemos una cita. Después tenemos otro. Es un tópico altamente investigado y que habla con bla 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 bla. Y después tenemos otro. Después tenemos otro acá. El compromiso de los trabajadores entendido como una actitud o un estado de ánimo. Y habla sobre lo que es el compromiso organizacional. Y ellos leyeron todas estas citas y las que fueron como incluyendo, las fueron tachando, ¿no? Esta ya la usaron, esta no la usaron. Esta la usaron, esta no la usaron, porque esta está tachada y esta no está tachada. Y agarraron todas estas citas que tenían aquí en compromiso organizacional, todas las que más o menos estaban de acuerdo todos, o sea, las verdes que están aquí están todos de acuerdo en la definición, y las sintetizaron, todas esas frases que están acá separadas en el conjunto de citas, estos segmentos de frases, estas citas de los papers, las sintetizaron en un puro párrafo, y mezclaron lo que era estado psicológico, actitud o fuerza, que vincula. Y estas palabras probablemente eran de distintas citas, pero más o menos decían lo mismo, buscaban decir lo mismo. Entonces mezclaron todas las palabras que estaban aquí. Este, por ejemplo, habla de identificación, involucramiento. Este hablaba de, entiende como un estado de ánimo, actitud. Hay otro que hablaba de una fuerza, me acuerdo. Pero el punto es que utilizaron las mismas palabras de las citas, ¿viste? Influencia aquí, las mismas palabras de las citas y lo mismo que decían las citas, lo usaron para sintetizar un pequeño párrafo que dice lo que dicen las citas. El compromiso organizacional se puede definir como un estado psicológico, actitud o fuerza que vincula a una persona individual con una organización en particular, fidelizando a sus miembros. Y aquí tenemos después posteriormente que este pedacito que escribieron ellos con sus propias palabras, lo referencian con todos los papers que referencian el tema. Todos los papers que están en la sección A relacionados con la sección que están citando. Y esto lo seguimos haciendo con todos los temas posibles. Por ejemplo, esta situación de compromiso resulta de la intención de permanecer en una organización, la que bla 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 bla, y aquí tenemos otro párrafo, y fueron construyendo párrafos. ¿Y por qué lo hacemos así? Primero, ¿cómo lo hace un estudiante normalmente? Un estudiante empieza a leer su paper y después se pone a escribir. Lee, escribe, sin hacer esta matriz. Como que lee este, empieza a escribir su paper o su tesis. Lee este, después sigue escribiendo. Lee este, y le queda una especie de tesis o artículo según lo que leyó, como inspirado según lo que leyó. Una cheat porque en realidad le queda un desorden de lo que hizo y fue leyendo y no tiene una coherencia lógica. Versus hacer primero esta matriz, que lo que lleva a que ustedes ya leyeron los papers antes de escribir. O sea, primero descargan todos los papers. Y como yo sé que un paper me sirve, sin leer nada del paper, yo ya puedo saber que me sirve. ¿Por qué? Porque tengo un título que dice el tema, tengo un resumen que dice el tema. Vamos a abrir un paper real para que puedan verla como lo hago yo, porque a veces no sé si el paper me sirve. Bueno, el título ya me dice algo. El resumen ya me dice otra cosa. Las palabras clave me dice otra cosa. Y por último, pues me pongo a leer algunas partes del paper si no estoy claro si me sirven o no me sirven. Entonces, yo primero me descargo todos los papers posibles sin leer nada, excepto el título y el resumen. Y un poco más tal vez si que quiero profundizar. Entonces ya sé que me sirve el paper, pero no leo nada. Y después, cuando yo tengo todo descargado, no escribo nada. Lo que hago primero es leerlos todos y construir una matriz bibliográfica. Los leo todos. Y todavía no he escrito nada, pero ya los leí todos. Ya sé, y ni siquiera tengo que leerlos enteros, ¿no? Porque a veces los papers me sirve el marco teórico, la metodología. A veces quiero leer una partecita, un capítulo del paper y no todo, porque a veces hablan de muchas cosas que no me sirven. Pero ya habiendo leído todo lo que yo me interesa y habiendo construido un conjunto de citas bibliográficas separadas por etiquetas que pueden ser construidas inductivamente mientras voy leyendo, o sea, van apareciendo mientras yo leo, o pueden ser construidas deductivamente, las pongo acá arriba previamente y voy llenando y algunas así me van a quedar vacías porque tal vez no leí nada que apareciera sobre el tema. El punto es que yo tengo la posibilidad de construir esta matriz sin haber escrito nada todavía, solamente haber copiado o pegado lo que dicen los papers. O también lo puedo hacer con mis propias palabras, porque tal vez no quiero hacer un copy-paste y pongo, ya, el paper dice que todo es rojo, y lo escribo, el paper dice que todo es rojo. O lo copio nomás, pero cuando ya tengo todo esto, y ya lo leí todo, ya lo copié todo, ya lo vi todo, empiezo a escribir. ¿Y qué pasa? Que yo ya no voy a escribir según lo que leí y el orden de lo que leí. Voy a escribir según un orden temático. Un tema que yo quiero hablar. Entonces, primero, por ejemplo, voy a hablar de clima laboral, o primero voy a hablar de la motivación, o primero voy a hablar del compromiso organizacional. ¿Por dónde elegir, por dónde partir? Cuando yo tengo varias etiquetas. Un criterio sería el que hay más citas, pero lo que yo normalmente hago es una pauta. Y acá lo voy a acercarme, porque esto lo hicieron los chiquillos, con orientación mía obviamente, pero los chiquillos lo hicieron. De todas las etiquetas que armaron, que estaban aquí, las etiquetas, cuando ya habían leído todo y organizado todas estas etiquetas, armaron una pauta. Estas son las mismas etiquetas que están ahí arriba, pero las ordenaron. Primero pusieron compromiso, después el compromiso laboral, después satisfacción, y las ordenaron con puntos y relacionados. Por ejemplo, si el punto 1 es compromiso organizacional, después vino 1.1 compromiso laboral. ¿Por qué? Porque el compromiso laboral podríamos decir que es un subtema del compromiso organizacional. Después otro tema diferente, satisfacción laboral, que podría tener como subtemas bienestar laboral, felicidad laboral, clima o ambiente laboral. Después otro tema,
estrés laboral, otro tema, motivación, pero esto es libre, ¿no? Y ustedes dan un orden. Y al hacer un orden, ustedes ya pueden empezar con este orden a escribir párrafos. Con ese orden, primero hablar del compromiso organizacional, y según este orden de pauta, nosotros deberíamos terminar hablando de medición. Y aquí están párrafos que se van construyendo. ¿Cuál es la gracia de construir los párrafos de esta forma? Que ustedes hacen un análisis temático y cuando escriben, no citan un paper, citan varios papers al mismo tiempo. ¿Se fijan cómo cuando ustedes leen un paper dicen algo y hay muchas citas para decir eso? Bueno, así se puede construir esa cosa que ustedes ven de que se citan muchos papers para decir una frasecita. Así se puede construir. Digo una frasecita y todos los papers, tal vez los 100 papers que leí que dicen lo mismo, los cito aquí. ¿Y por qué le ponen número a los párrafos? Que yo se los recomendé. Porque la gracia es comprender bien cuáles son las ideas de cada párrafo. A veces una idea saca una segunda idea y una tercera idea y una cuarta idea. Y después vamos con otra idea. Y después vamos con otra idea. Y así yo voy ordenando. Y a veces quiero cambiar la idea. Por ejemplo, tal vez quiero que esta idea, partir con esta idea. Entonces lo corto, lo copio y pego y lo pongo acá adelante del punto 1. Y le cambio obviamente el número. Es como un rompecabezas, es como un puzzle de citas y de frases y de palabras que uno va armando y pegando hasta que te da la posibilidad de ir construyendo varios párrafos. Y cuando ya tengo varios párrafos construidos, ya podríamos tener un paper. ¿Por qué razón? Porque voy a tener un paper teórico, sería porque nos faltaría como tal vez entrevista y cosas así, pero tendría la bibliografía, como la tienen aquí, ¿se fijan? Los chiquillos tienen la bibliografía con letras. Por ejemplo, no hay ninguna bibliografía en la Q porque no leyeron ningún paper que tenga un apellido con Q, así que da lo mismo, lo dejan vacío. No tienen que buscar tantos papers como letras existan, simplemente busquen los papers que les sirven. Aquí tienen sus referencias bibliográficas, ¿se fijan? Y después empiezan, acá tienen sus antecedentes. Los papers no solo son búsqueda de información secundaria o documental como son con la bibliografía. No solo es eso. También es levantar información y crear información ustedes. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿De dónde saco yo la información? Primero tengo que identificar elementos, ¿ya? Que yo quiero buscar. Eso lo estamos haciendo justamente con la matriz Excel y con la bibliografía. Pero si ustedes quisieran investigar en personas y entrevistar cosas, o personas, y lo que usted quisiera ver, primero tendría que identificar a quienes quiere buscar. Tiene que escuchar o observarlos. Tiene que analizar lo que dijeron, tiene que documentar lo que dijeron y tiene que incluir en su investigación. ¿Cómo se hace eso? Primero se levanta información. Hay distintas formas de levantar información que no sea leer papers. Por un lado está el grupo focal o focus group, donde yo los junto a ustedes y conversamos y grabo y tomo apuntes sobre lo que conversamos y normalmente sirve para ver qué tipos de opiniones hay en un grupo. La gracia es poner todas las opiniones. Tal vez de las 10 personas que están en el focus group, solo uno piensa que el mundo es bonito, pero se pone, porque la gracia del grupo focal no es la cantidad de opiniones, sino la exhaustividad de las diferencias, porque tú no es un grupo representativo. La gracia es poder sacar todas las opiniones que hayan, cosa de poner exhaustivamente una descripción total de todos los puntos de vista que hay en un grupo, en un focus group o en un grupo focal. Además, la gracia también es el diálogo que se genera entre los puntos de vista. Tal vez 9 personas están de acuerdo en algo y dialogan contra uno, que está en contra de algo. Pero no es representativo estadísticamente eso, sino que lo importante es la relación entre el uno que está en contra y el 9 que está a favor. También se puede hacer observación. Voy y veo a la gente comprando. Y me doy cuenta qué compran, qué no compran, y no les pregunto nada, solo los miro, como en terreno. O entrevistas, que es como el grupo focal, pero da uno. Y pueden ser entrevistas estructuradas, con las preguntas específicas de lo que necesito. Por ejemplo, dígame qué piensa sobre este auto, ¿le gusta o no? Ya, ¿y por qué no le gusta? ¿O por qué sí le gusta? Y ahí voy haciendo preguntas estructuradas que depende del estudio que están. O puede ser semi-estructurada. Algunas preguntas abiertas, algunas preguntas para iniciar la conversación, pero esperando que haya nuevas preguntas que puedan aparecer en el camino que se me ocurrieron a mí en el momento producto de la conversación. Por ejemplo, la persona me dice, no, es que este auto se me parece un auto de payaso. Ah, ¿y por qué parece un auto de payaso? Esa pregunta no estaba escrita, pero yo la hago porque no requiero preguntas específicas, depende del estudio. Hay estudios que requieren preguntas específicas para poder compararlas. Pero a veces yo quiero profundizar, entonces puedo hacer nuevas preguntas que no son específicas a los otros usuarios que estoy entrevistando y que tal vez no me van a permitir comparar, pero me van a permitir profundizar. O puedo hacer una entrevista totalmente abierta y flexible donde digo, hola, ¿cómo estás? ¿Puedo conversar contigo? Y bla, 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 y se genera el desarrollo de la entrevista y sirve igual. O puedo hacer encuestas, y eso ustedes ya lo saben, ¿no? Encuesta, la gracia es que uno son preguntas cerradas con alternativas y les permite después usted contar las respuestas. El conteo. ¿Cómo son los papers? Después de que ustedes hicieron toda esta pega, analizaron papers, entrevistaron gente, ya pueden postular un paper y después les va a salir, si les aceptan en una revista, va a salir así. Va a tener un título, los autores, aquí estoy yo, ven, David Álvarez. Resumen, palabras clave. Bueno, hay una versión en inglés del título, el resumen y las palabras clave. En todos los papers te piden una versión en inglés porque la tradición. Introducción, donde yo planteo mi objetivo del trabajo y lo que voy a hacer. Después al tiro, fundamentación teórica, aunque a veces les cambian los títulos según la revista, te piden que ponga otros títulos. Fundamentación teórica. Y aquí ya son los papers que leí. Con subtítulos porque depende si uno quiere ponerle subtítulos. Después la metodología.
que es, por ejemplo, si yo analicé papers o hice entrevistas. Y ahí están los pasos de la metodología, lo que hice. Mi gato me está viendo la comida, que se me olvidó darle en la mañana. Acá están los pasos. Aquí están los pasos y después vienen los resultados y discusión. A veces los resultados y la discusión van por separado, a veces el análisis de resultados y los resultados van por separado. En mi caso yo lo puse juntos. Y yo hice entrevistas a unos inmigrantes y acá está el mapa de lo que ellos piensan. Y voy explicándolo después. Y finalmente se hace la conclusión. Otro ejemplo. Vamos de nuevo con otro ejemplo, otro paper. Bueno, ahí estoy en el segundo. Turun. Mapa de consenso. Acá está el resumen, las palabras claves, la introducción. Acá el marco teórico, pero acá me pidieron que no pusiera fundamentación teórica, sino que pusiera directamente el título que representara el contenido. Ya eso depende del paper. Pero estaría el marco teórico o antecedentes. Y la metodología lo mismo, me pidieron que pusiera un título que represente el contenido. Puse metodología, el nombre de la metodología que utilicé. Ahí está un resultado que esto yo lo sé hacer bien, que son unos mapas que hago yo, que después se transforman en mapas de procesos. Ahí están los resultados. Y después las conclusiones. Y la bibliografía. ¿Se fijan? Otro más. Título, resumen, palabras claves, introducción, fundamentación teórica, son los papers, metodología, resultados y discusión. Ahí está el paper. Conclusiones, referencias bibliográficas. A veces uno puede separar resultados y discusión en resultados y después discusión, especialmente cuando son enfoques estadísticos, porque primero se muestran los resultados estadísticos y después se pone la discusión por separado. Eso puede variar, como les decía. La gracia es que ustedes hagan un paper, ¿ya? La idea es que ustedes, ¿cómo terminen el trabajo? Haciendo un texto y enviándolo a una revista. ¿Dónde yo puedo buscar revistas? Miren, si yo quisiera realmente revistas internacionales para postular de verdad, me pongo Call for Papers. Call for Papers significa llamado papers. Y hay una página que sale, saben todos los Call for Papers que hay. Ahí están todas las revistas del mundo. Y usted puede, mira, 45, 25, usted puede postular a cualquiera. La nota es por enviar el correo con la postulación con el paper, aprobado por el profesor. ¿Ya? Si les aprueban o no les aprueban, si los publican o no los publican, no va con la nota. Eso ya es pegado a ustedes personal y motivación personal. Mi misión es decirles que vayan y lleguen hasta aquí, hasta agarrar una revista de Tailandia y mandar su... Se fijan que hay tantas revistas en el mundo, algunas son de más prestigio, otras son de menos prestigio, hay algunas más antiguas, otras más nuevas. Es imposible que si ustedes le ponen energía al asunto, tarde o temprano, es imposible que no los publiquen. Yo le puse energía al asunto, sin haber publicado nunca nada, me rechazaron la primera vez un par, y la tercera ya me la aceptaron, y aquí estamos. Así que los invito a que se motiven, no es algo irreal, no es algo, no es un sueño, es una meta concreta que ustedes pueden cumplir, y tal vez muy de cerca la opinión que les estoy dando, pero a mi punto de vista, es algo muy productivo que ustedes pueden hacer en la universidad, que no es lo mismo que ir al colegio y escuchar a un profesor y aprender los contenidos. En la universidad se supone que ustedes se tienen que equiparar a los profesores, tienen que llegar al nivel de los profesores porque ustedes después se licencian, se titulan y son igual que yo, un profesional. Entonces ustedes están acá para demostrar que son igual que yo, igual que cualquiera de sus profesores, y el día de mañana incluso profesores o profesoras de sus propios estudiantes, o directores de su propio negocio, o profesionales de su propia especialidad, o grandes, no sé, personas felices, también vale. Pero el punto es que acá en la universidad la gracia es que ustedes demuestren que son capaces de crear conocimiento. Y para allá va todo incluso. Por eso tienen que hacer una tesis al final del semestre. O sea, al final del año, de la carrera.